Muy buenas a todos, coders, bienvenidos a un nuevo video de Old Code. El día de hoy vamos a estar haciendo una aplicación con React usando TypeScript. Vamos a ver algunos conceptos básicos que les pueden ayudar si están apenas aprendiendo a usar TypeScript y quieren utilizarlo con React. Entonces vamos a estar utilizando Bit en esta ocasión. Vamos a usar el comando npm create bit latest y le vamos a poner a esta aplicación React TypeScript. Vale, entonces aquí lo que nos va a preguntar es que básicamente si queremos proseguir. Esperemos a que esto cargue. En este momento tenemos que escoger la plantilla que vamos a usar. Entonces vamos a escoger React y luego vamos a escoger esta que dice aquí TypeScript. ¿Listo? Cuando hacemos esto, pues básicamente lo que está haciendo es crearnos esta aplicación con TypeScript en el entorno de React. Entonces vamos a ingresar a este pequeño mini tutorial que nos pone aquí. Vamos a colocar aquí React TypeScript y vamos a hacer la instalación de todos los módulos respectivos en Node. Esperamos a que esto cargue. Una vez que cargó, pues vamos a hacer el code punto para abrir Visual Studio Code en este directorio. Vamos a cerrar ya la ventana de PowerShell, que no la vamos a ocupar más. Una vez haya abierto básicamente el entorno de Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es abrir una terminal y vamos a colocar el comando npm run dev y verificar que todo nuestro servidor se levante correctamente. Esperamos un momento, se levante y listo. Vemos que si ingresamos a este host de aquí vamos a tener que poder acceder correctamente. Y como vemos, todo está funcionando perfectamente. ¿Listo? Ese es como el entorno principal que tiene en este caso esta plantilla. Vamos a cerrar esto y listo, vamos a empezar. Miremos que la primera diferencia que notamos aquí es que ya los archivos no son .js o .jsx, sino que son .tsx. Esta es la sintaxis o bueno, la extensión que le tenemos que colocar a nuestros componentes como tal de React. Recordemos que tsx es lo que se hace referencia a un functional component en este caso, y como es el function app, que es el componente principal que va a renderizar nuestra aplicación. Si nosotros queramos un archivo solo de TypeScript, no es necesario colocarle la extensión .tsx porque en este punto no vamos a estar ejecutando React. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a crear aquí una pequeña carpeta de componentes. Y listo. Vamos a venir aquí al app.tsx y vamos a básicamente dejarlo en blanco con un div. Directamente aquí, un div. Listo, perfecto. Eliminamos este useState de aquí y eliminamos estas dependencias y ya nos quedó básicamente el componente. En este punto deberíamos tener esta pantalla totalmente en blanco, lo cual es lo que queremos. ¿Cuál es la idea? La idea es que hagamos un componente. En este caso vamos a estar haciendo un componente que tenga un input, un texto y un color y un botón. El botón lo que va a hacer es leer el texto del input y cambiar el color del texto que tenemos ahí. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es crear un pequeño aquí componente que se llame color changer, quizás color changer.tsx. ¿Listo? Entonces es lo mismo de siempre. Vamos a crear un componente que se llame color changer. Aquí va a seguir siendo lo mismo. Tratemos de siempre colocar los componentes que inicien con mayúscula y listo. Este básicamente es nuestro componente y va a retornar aquí básicamente un HTML. Vamos a colocar un pequeño div. ¿Listo? Y este es lo que vamos a renderizar acá. ¿Listo? Dentro de este div de aquí. Vamos a colocar aquí un color changer. Y listo, perfecto. Entonces en este punto ya tendríamos los dos componentes que vamos a estar usando en esta aplicación. Y lo que vamos a hacer es básicamente primeramente definir cuáles son las props que queremos. Entonces, bueno, digamos que cuando nosotros queríamos hacer las props, básicamente nosotros queríamos verificar que si por ejemplo esta prop era de tipo string, si era de tipo número, tendríamos que instalar una librería nueva que se llama, bueno, una librería adicional que es PropTypes, ¿cierto? Que esta básicamente lo que nos permitía es colocar el color changer.proptypes y nos permitía como definir cada una de las props que teníamos aquí y agregarles un respectivo tipo. Sin embargo, este tipo se veía más bien como una advertencia a nivel de aquí en la consola de JavaScript, ¿cierto? Cuando llegamos aquí a este punto veíamos aquí en la consola que nos decía, hey, esta prop no está correcta. Sin embargo, con TypeScript tenemos una manera diferente y que a mi parecer es muchísimo mejor de hacer este tipo de cosas. No vamos a necesitar instalar esa dependencia, sino que vamos a usar algo que se llaman interfaces. Básicamente las interfaces son como un bosquejo de un tipo que nosotros queremos colocar.
Es como hacer el objeto de prop types, pero digamos que tiene unas funcionalidades diferentes. Entonces, ¿cómo los coloco yo normalmente? Yo siempre le coloco a esa interfaz y props. Normalmente las interfaces siempre se nombran con una i antes del nombre. Es como una convención que siempre he llevado y que siempre he visto que se establece así. Entonces, pues yo siempre le coloco iProps porque esta es una interfaz que únicamente va a utilizar este componente para establecer, digamos, las propiedades que va a tener. ¿Vale? Entonces, digamos que yo en este componente espero tener un texto, que es el que va a estar cambiando el color, y esto va a ser de tipo string, ¿cierto? Y también va a recibir un font size, puede ser un font size, está bien, que va a ser de tipo number, por ejemplo, ¿cierto? Y listo, digamos que estas son mis props que yo voy a estar recibiendo del componente que llame, bueno, del componente que llame a este otro componente que es el color changer. Entonces hay varias maneras en las que nosotros podemos establecer que este componente va a utilizar estas propiedades. Yo uso las dos normalmente. La primera es que colocan aquí, por ejemplo, las llaves para desestructurar, digamos, las props que nos va a llegar, y colocamos que esto va a ser de tipo iProps. Recordemos que con estos dos puntos le estamos diciendo que este objeto de aquí va a tener esta estructura, este bosquejo, con estas propiedades. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí, intento desestructurar, vamos a ver que yo tengo aquí el font size y el text. De una me lo está colocando, y si yo me paro encima de ellos, vamos a ver que dice que es de tipo texto, o string en este caso. Y la otra manera, que es la que yo normalmente uso, pero pues cualquiera de las dos me parece a mí que está bien, es colocarle directamente a la función lo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, este color changer, yo lo voy a decir que es un react.functional component. Esto es lo que significa esta fc, y le pasamos un genérico. Este genérico es iProps. Básicamente un genérico en este caso es como, esto es como decir que esto va a ser un componente React que va a tener estas props. Entonces es como una forma de parametrizar directamente nuestros componentes. Entonces si nosotros venimos aquí y abrimos las llaves, vamos a ver que tenemos exactamente lo mismo. Yo normalmente siempre uso esta forma, aunque la otra también me interesa, me gusta mucho. Entonces pues en cualquiera de las dos está correcta. Entonces ahí ya es cuestión de gustos para el que la quiera usar, tanto una como la otra, ¿vale? Entonces, listo. Vamos a venir aquí, vamos a desestructurar el font size y el text. Perfecto. Bueno, aquí me está dando un error simplemente porque nos dice que lo desestructuramos, pero no lo hemos usado. Eso es porque básicamente tenemos ahí algo que básicamente nos valía por debajo, ¿vale? Entonces, vale. ¿Qué vamos a hacer? Como vemos, también está fallando el app.jx. Para que nos desaparezca estos errores, simplemente lo que voy a hacer es colocar aquí un pequeño spam. Bueno, voy a colocar dos. Bueno, sí, uno. Este le vamos a colocar el texto. Y acá también le vamos a colocar la propiedad style. Recordemos que style recibe un objeto que es básicamente un CSS que le colocamos aquí en línea, ¿vale? Entonces aquí le vamos a colocar un font size. Por eso le puse este nombre, simplemente para tener esto. Sin embargo, recordemos que esto nos viene como un tipo número. Entonces, como es un tipo número, aquí siempre tenemos que colocarle, digamos, la unidad que vamos a recibir. Entonces aquí vamos a colocar un template string y vamos a colocarle 16, bueno, más bien font size. Recordemos que se hace de esta manera, font size, y le vamos a agregar el texto px, que son básicamente píxeles, ¿listo? Y de esta manera, digamos que ya lo estaríamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el app.tsx, perdón, se está quejando, nos está diciendo, hey, esto está vacío y me están faltando las propiedades que están definidas acá, o sea, el texto y el font size. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que añadírselas simplemente. Font size, esto va a ser, por ejemplo, 14. Recordemos que este es un número y el text, por ejemplo, va a ser el texto color. Por ejemplo, vamos a colocar así. Entonces, en este punto deberíamos estar viendo todo correctamente directamente aquí, ¿cierto? Entonces, miremos que está en 14. Vamos a colocarle un número un poquito más grande para simplemente probarlo. Le colocamos aquí, por ejemplo, 29, ¿cierto? Y vamos a ver que se hizo un poco más grande. Y de esta manera vemos que está corriendo perfectamente. ¿Qué pasa si yo aquí, por ejemplo, le coloco un string que sea 3 S, por ejemplo? Si le colocamos este string, pues básicamente nos va a decir, hey, aquí hay algo malo. ¿Qué pasa? Nos dice, el tipo string no puede ser asignado al tipo número. Entonces, claro, nos está diciendo que hay un error aquí en este punto antes de que nosotros compilemos nuestra aplicación. Entonces, básicamente nos está advirtiendo que tenemos un error y que debemos corregirlo. ¿Listo? Entonces nos dice, hey, eso tiene que ser de tipo número, entonces por favor cámbialo. Claro, entonces aquí vamos a venir y vamos a colocarle a esto, por ejemplo, el 16, que teníamos antes, creo que era 14, pero bueno, no pasa nada. El hecho es que entendamos ese concepto. Bueno, digamos que ya tenemos aquí las props, ya la hemos definido. ¿Qué pasa ahí? Yo quiero añadir una prop opcional. Por ejemplo, que este font size sea opcional. Yo lo que tengo que hacer es colocar aquí un signo de interrogación. De esta manera estoy diciendo que esto puede ser opcional. Pero si yo vengo aquí, vamos a ver que esto me va a decir que esto puede ser un número o puede ser un define, ¿cierto? Número o undefined. Entonces, pues digamos que yo no quiero mandar aquí un undefined px. Entonces lo que tenemos que hacer
es ponerle un valor por defecto. En este caso lo voy a poner el 16 que tenemos allá y lo voy a quitar para que veamos que sigue funcionando correctamente. De esta manera, vemos que ya no tiene ningún problema. Si yo le llego a quitar, por ejemplo, este signo de interrogación, él me va a decir, hey, aquí le falta la propiedad font size, como vemos aquí. Dice, font size is missing in type tal. Entonces, básicamente, por eso es que colocamos muchas veces este signo de interrogación, para decirle que esta propiedad básicamente va a ser opcional en este caso. ¿Listo? Bueno, ya tenemos una parte que es básicamente el texto que queremos cambiar de color. Vamos a venir aquí, vamos a colocar un input y vamos a colocar un botón. ¿Listo? Este botón le vamos a poner cambiar color y vamos a colocar aquí un on click. Y le damos así por ahora. Y vamos aquí al input también, le vamos a colocar un nombre. Siempre yo recomiendo colocarle los nombres. Le vamos a colocar aquí, por ejemplo, color, ¿cierto? Y va a ser una ref. Entonces esta ref la vamos a crear justo en este momento. Vamos a ver. Vamos a usar el hook useRef en este caso. ¿Listo? Esto lo vamos a colocar en color ref. Y vamos a usar un useRef en este caso. Aquí lo tenemos, useRef. Acuérdense importarlo de React. Y listo. Y aquí le vamos a colocar que empiece en nulo, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Yo voy a colocar este useRef aquí. Pero miramos que cuando yo vengo aquí, él me dice que esto es simplemente, este ref es simplemente un react.mutable_ref_object. Si yo vengo aquí y coloco color_ref.current, no me va a aparecer nada. ¿Cierto? Yo quiero que esto me diga, hey, tú tienes estas propiedades. ¿Cómo podemos hacer eso? Si nosotros nos paramos un momentico en este input y vemos en la propiedad ref, vamos a ver que esto es de un tipo react.legacyRef HTML input element, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a copiar este HTML input element y lo vamos a colocar aquí en un genérico en el ref. Entonces, en este punto, este ref es el mismo que está acá, ¿cierto? Si yo esto le llego a colocar un tipo número, él se va a quejar porque nos dice, hey, digamos, esta referencia no es del tipo que yo estaba esperando. Cuando tú no le colocas nada, él lo coloca como si fuera un tipo cualquiera y te deja colocarlo. Es como si tú usaras un tipo any. Pero los tipos any, digamos que yo no lo recomiendo mucho, pues porque es básicamente volver a usar JavaScript. Es como el último recurso que tendríamos que usar en caso de que fuera muy complicado tipar ciertas cosas, pero nunca es tan complicado. Entonces, yo nunca recomiendo usar any, a menos que sean estrictamente obligados a hacerlo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar como estaba antes, que es en el HTML input element, para que este ref sea igual que la ref que está pidiendo. Y de esta manera, pues ya vamos a tener que esta referencia, pues vamos a tener todas las propiedades respectivas. Por ejemplo, yo vengo aquí colorref.current. Vamos a ver que ahora tenemos todas las propiedades que tendría este input en la referencia como tal. Entonces, eso es bastante increíble porque ahora esto básicamente nos evita muchos errores que podríamos tener usando solamente JavaScript. ¿Listo? Vale. Eso es lo que tenemos ahora. Aquí nos está dando un error simplemente por este onClick que tenemos acá. Este lo vamos a hacer de una manera interesante, como para ver ciertas cosas, solo por fines educativos. Vamos a colocar aquí una función que se llama changeColor. Y vamos a colocar UseState, ¿vale? Color y setColor, ¿vale? Y vamos a hacer un useState. Ese aquí. Listo. Este lo vamos a colocar por defecto que sea blue, por ejemplo. ¿Listo? A este también le vamos a colocar un genérico que va a ser de tipo string, ¿vale? Entonces, como es de tipo string, ya les voy a mostrar. Entonces, vamos a venir aquí, vamos a hacer esta funcioncita que yo les había mencionado. ¿Listo? Por defecto, las funciones tienen digamos, esta interfaz o este contrato que es que son void, es decir, que no devuelven ningún valor. ¿Listo? Entonces, como esta función no se espera volver ningún valor, no es necesario colocarle aquí que va a ser de tipo void. Porque pues ya sabemos que el TypeScript directamente infiere que esta función va a ser de tipo void, tú se lo coloques o no, ¿listo? Entonces pues por el momento, para evitar más líneas de código, en este caso y volverlo más confuso, se lo voy a quitar porque pues no es necesario, ya vemos que lo infiere. Perfecto, entonces este changeColor es el que vamos a estar llamando aquí. Pero como yo quiero mostrarles cómo recibir también propiedades en las funciones, vamos a hacerlo algo curioso aquí. Vamos a venir aquí, vamos a abrir la función y lo que vamos a hacer es mandarle un parámetro a esta función. Lo que yo le quiero mandar a esta función básicamente es el valor del input, ¿vale? Entonces vamos a venir aquí, colorref.current.value. ¿Cierto? Listo. ¿Qué pasa con este value? Que este value puede venir como un string o como un undefined. Entonces tenemos que controlar esa parte aquí, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer?
Vamos a venir aquí y vamos a colocar que este es el valor que vamos a recibir y que este va a ser de tipo string o undefined. ¿Listo? De esta manera es que nosotros colocamos una O para decirle que puede ser una propiedad u otra. ¿Listo? Bueno, eso es básicamente en esta parte. Ok, entonces lo que vamos a hacer es decirle lo siguiente. Miremos que qué pasa si yo coloco aquí setColor y le establezco el value. Me va a decir, hey, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema realmente? Que yo no puedo asignarle a esto que es de tipo string, perdón, a este color que es de tipo string un undefined. Porque recordemos que este valor de aquí puede llegar string o undefined. Entonces yo tengo que descartar esa posibilidad a la hora de usar este setColor. ¿Cómo lo podemos hacer? Con simple if le decimos como si value es undefined, por ejemplo, ¿cierto? Retornamos de aquí esta función y entonces cuando llega hasta esta punta y sea undefined, esto se va a salir de esta función y no va a hacer nada. Pero cuando sí sea un color, o sea, cuando sea un string, lo que vamos a hacer es colocar este value en el setColor y por lo tanto nuestro color va a actualizarse y se va a renderizar el componente nuevamente. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, listo, vamos a colocar este color y es el que vamos a utilizar también en este style para darle como ese estilito al texto que hemos pasado por props. Vamos aquí y color, pues acordemos que color sería como colocar color, pero como tiene el mismo nombre, entonces simplemente lo colocamos una vez. Y de esta manera digamos que ya tendríamos esta pequeña aplicación funcionando, esperaría yo. Entonces, listo. Miremos aquí está el color de color azul. Está de color azul simplemente porque el valor inicial de esto era de color azul. Tú, por ejemplo, le colocas aquí un 0, va a decir que se va a quejar horrible y te va a decir, hey, este número no es de tipo string, por favor, cámbialo. Pues claro, vamos a colocar aquí que es de tipo blue. Y listo. Entonces, vamos a ver. Supuestamente yo coloco aquí un red, me va a cambiar el color. Si coloco un green, me va a cambiar el color. Entonces, también podemos colocar en este caso, por ejemplo, colores en hexadecimal. Y nos va a funcionar todo perfectamente. Entonces digamos que de esta manera estamos usando esta pequeña aplicación con TypeScript. Ya vimos cómo pasarle tipo a las funciones, cómo establecerle los tipos, bueno, los genéricos a los hooks como tal, al useRef, al useState, y así como esos digamos que hay muchos casos de uso también. Aquí lo importante que quiero que se lleven es que cuál es la importancia de TypeScript, porque de hecho TypeScript es uno de los lenguajes que más están pidiendo actualmente en el mundo laboral, y entonces me parece muy importante que aprendan a utilizarlo si quieren de pronto conseguir un trabajo, mejorar o cambiar de trabajo. Básicamente también por eso. Y digamos que también pasar de JavaScript a TypeScript te añade como un proceso, un plus, porque digamos que es un paso más de complejidad que no todo el mundo está dispuesto a dar. Entonces pues los invito a que usen TypeScript y pues nada, esta es básicamente la aplicación que les quería mostrar. Algo sencilla, pero que podemos sacarle mucho provecho. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.